Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es martes 4 de marzo, 4 del mes de Adar. Llevamos 515 días de guerra y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Y antes de pasar a las noticias, quiero agradecerles por todos los mensajes que he recibido por distintas vías, porque ayer no tuvimos informe. Mi familia y yo estamos pasando un momento difícil por la pérdida de un ser querido, muy querido. Así que les agradezco de todo corazón por, como decía, todos los mensajes y por todo ese cariño que hace muy, muy bien. Gracias, y ahora sí vamos con la primera noticia que no está en los diarios de hoy. Efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego esta mañana contra un sospechoso que se acercaba hacia ellos en el sur de la Franja de Gaza y constituía una amenaza inmediata, según dice el comunicado oficial, que indica también que las fuerzas dispararon contra el sospechoso para eliminar la amenaza y fue confirmado el impacto. Y vamos a ver, además de esto, qué reflejan los diarios de hoy aquí en Israel. Hay muchos temas, mucho es lo que está sucediendo, pero los diarios se centran en el grave incidente que se produjo en la tarde de ayer en la Knesset, el Parlamento de Israel, que encabeza hoy todos los diarios y se comentó durante toda la mañana y anoche en todas las emisoras de radio y de televisión en el país. El diario Yediot Aharonot abre su edición de hoy con una imagen de esto que sucedió en la Knesset. Familiares de caídos y asesinados durante esta guerra fueron empujados, maltratados y expulsados con violencia de la tribuna del Parlamento de Israel. El titular dice Menutakim, desconectados. La insensibilidad de la coalición, dice la bajada, respecto a las familias de los caídos y de los secuestrados, llegó ayer a lo más bajo. La guardia de la Knesset frenó por la fuerza a padres que perdieron lo más preciado, sus hijos, que querían ver desde la tribuna destinada al público el debate sobre la conformación de una comisión investigadora del 7 de octubre. El parlamentario Hili Trooper de la oposición le entregó al primer ministro una carta que le envió Yarden Bibas, pero Netanyahu se desentendió, concluye Yediot. Vamos a poner las cosas en contexto. Ayer, en lo que sucedió lo que se denomina debate de las 40 firmas, que es una sesión, un debate que la oposición tiene derecho a convocar una vez por mes para tratar un tema determinado y en la cual el primer ministro tiene obligación por ley de estar presente y de responder sobre este tema, sobre el tema en cuestión. Las personas a las que se le impidió entrar en la tribuna de la sala del pleno de la Knesset para ver el debate son miembros de lo que denominan Consejo de Octubre, que agrupa a sobrevivientes del 7 de octubre, ex rehenes, familias de víctimas, caídos y asesinados y también a familiares de secuestrados. Habían enviado el miércoles anterior una carta formal a la Knesset con la lista completa de las personas que iban a estar presentes y que querían entrar a esa tribuna, a esa sala donde está la tribuna. Habían coordinado con los responsables de la Knesset este ingreso. Todos querían entrar, sentarse y presenciar el debate. Y algo más decían hoy los medios, y como alguien que estuvo allí muchísimas veces haciendo coberturas periodísticas, puedo confirmarlo, el sitio es suficientemente grande. Había lugar para todos ellos. El diario Ma'ariv muestra una de estas imágenes con el título La propuesta y la vergüenza, y así se veía esto en uno de los tantos videos que circulan hoy en las redes sociales.
dije, es el tema hoy en Israel, algo que no solamente nunca había sucedido, sino que nadie imaginó que pudiera llegar a suceder. El diario Israel Hayom titula "Luchan por una comisión investigadora, padres en duelo fueron expulsados con violencia de la Knesset", y en la bajada agrega que algunos fueron empujados al suelo, otros se asfixiaron, 4 debieron recibir atención médica. Hubo padres que comenzaron a llorar y a decir Kadish, la oración en memoria de los muertos. Desde la Knesset dijeron que van a investigar lo sucedido. Las bancadas de la oposición también están exigiendo saber qué órdenes tenían esos guardias que empujaron y trataron así a esas familias, a esas personas. El padre de Yarden Buskila, que fue asesinado el 7 de octubre en el Festival Nova, se desmayó durante el enfrentamiento y requirió atención médica. Buskila dijo después que estaba destrozado por el incidente y preguntó: ¿así es como se trata a las familias en duelo? ¿Con nosotros en el suelo? ¿Ese es nuestro lugar? En cuanto al tema en cuestión, la exigencia de que se establezca una comisión investigadora estatal oficial para investigar lo sucedido el 7 de octubre, antes, durante y después, como indica la ley, en su discurso, el primer ministro Netanyahu respondió a esta exigencia con la cara roja y gritando por el micrófono, pidió una investigación objetiva, equilibrada e independiente, no una comisión cuyas conclusiones ya están predeterminadas. ¿Qué creen? ¿Que somos niños?, dijo el primer ministro Netanyahu. Lo que el gobierno, el primer ministro, la coalición no quiere es esta comisión que, de acuerdo con la ley, debe ser nombrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a esto se oponen con firmeza. Netanyahu también acusó a sus críticos de participar en una campaña ficticia y cínica contra él a costa de la familia de los rehenes y dijo que en realidad hay que investigar a la oposición. Los que sí pudieron entrar le dieron la espalda al primer ministro Netanyahu cuando comenzó a hablar. Allí los vemos. El presidente de la Knesset, Amir Ohana, dio la orden de sacarlos, de expulsarlos de la sala en ese momento, pero el primer ministro Netanyahu lo frenó, le dijo que no lo hiciera. Otro tema, otro momento que se vivió ayer en la Knesset fue el de la carta de Yarden Bibas. Hace falta que expliquemos quién es Yarden Bibas. Yarden, recién liberado, porque también estuvo en cautiverio 15 meses, todavía está en la semana de duelo por su esposa Shiri y sus hijos Ariel y Kfir, que fueron asesinados después de haber sido secuestrados el 7 de octubre. Durante la sesión de ayer, el diputado de la oposición, Hili Trooper, leyó una carta a Netanyahu que escribió y le entregó Yarden Bibas. Abro comillas: "Ya no podré abrazar a mis hijos y a mi esposa, pero hay otros rehenes que aún pueden ser rescatados", escribió Yarden, y le pidió a Netanyahu que ayude a traerlos a casa. Yarden Bibas también instó a la creación de una comisión estatal investigadora e invitó a Netanyahu a que lo acompañe al kibutz Nahal Oz, de donde él y su familia fueron secuestrados, cuando tenga que volver y entrar a su casa por primera vez después de todo este tiempo. Señor primer ministro, usted y su gobierno aún no han asumido su responsabilidad, escribió Yarden, y continuó: "El 83% de los ciudadanos israelíes están exigiendo una comisión estatal de investigación, junto con 1.500 familias del Consejo de Octubre, yo entre ellas". Después de leer la carta, Trooper se acercó a Netanyahu, que estaba sentado allí en la primera fila en su sitio en la Knesset, para entregársela, pero el primer ministro no lo miró, no levantó la vista y Trooper la colocó frente a él. Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos para liberar a los 59 rehenes que aún quedan en la Franja de Gaza y traerlos de vuelta a casa. Nuevamente se habla de la llegada a la región y a Israel del enviado especial del presidente norteamericano Trump.
a la región, Steve Witkoff, aunque ya en un comunicado oficial del Departamento de Estado que anunció en las últimas horas que en los próximos días va a llegar Witkoff sin una fecha exacta. El enviado de Trump quiere cambiar esta situación de callejón sin salida, de congelamiento en las negociaciones entre Israel y Hamás, extender la primera etapa del acuerdo, esa que ya terminó, o bien avanzar hacia la segunda después de que este fin de semana Hamás rechazó su propuesta, la propuesta de Witkoff, de extender el cese de fuego durante las festividades de Ramadán y la Pascua judía, o sea, 50 días, y seguir liberando rehenes. A propósito de Estados Unidos, hablamos ahora de Eli Sharabi, que tiene 53 años de edad, estuvo en cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza, y todos recordamos la imagen de su liberación el 8 de febrero pasado, tras haber perdido el 40% de su peso corporal. Además, la esposa de Eli, Lian, y sus 2 hijas adolescentes, Yael y Noya, fueron asesinadas el 7 de octubre, pero cuando estaba en cautiverio y cuando estaba por salir, los terroristas le dijeron a Eli que ellas estaban muy bien y que muy pronto se iba a reunir con su esposa y sus hijas. El hermano de Eli, Yossi, murió en cautiverio y su cuerpo sigue allí retenido por Hamás en la Franja de Gaza. Hace unos días, Eli fue entrevistado por la periodista Ilana Dayan en uno de los programas de mayor rating de la televisión israelí, Uvda, y contó los pormenores de todo lo que vivió en cautiverio en un testimonio de una valentía difícil de describir y realmente escalofriante. Después de esto, el presidente norteamericano Trump, vio algunos tramos de esta entrevista con subtítulos en inglés y lo invitó a la Casa Blanca a reunirse con él, y eso va a suceder esta noche, hora de Israel. A Sharabi se le unieron en el viaje a Estados Unidos y ya están allí otros rehenes liberados: Doron Steinbacher, Kit y Aviva Sigal, Naama Levi, Omer Shem Tov y también Yair Orn, cuyo hermano Eitan sigue secuestrado, y este fin de semana Hamás difundió un video en el que se ve el momento en el que tuvieron que separarse antes de la liberación de uno de ellos. También espantoso y escalofriante. Vuelvo entonces al encuentro de los rehenes liberados con Trump, porque unas horas antes de que partiera hacia Estados Unidos, Eli Sharabi recibió una llamada telefónica del primer ministro Benjamin Netanyahu, que le dijo: lamento que nos haya llevado tanto tiempo sacarlo de la Franja de Gaza. También le dijo: aprecio enormemente la forma valiente en que estás contando lo que has vivido, lo que has pasado, y también es muy importante que se lo cuentes al presidente Trump. Sharabi destacó la importancia, la urgencia de traer a todos los rehenes a casa, incluidos los que ya no están con vida, todos los rehenes liberados que están viajando a Estados Unidos están en etapa de rehabilitación, algunos con problemas de salud bastante graves. Sin embargo, allí están yendo a la otra punta del mundo para tratar de liberar a aquellos que tuvieron que dejar atrás en los túneles de Hamás. Por otro lado, anoche la familia del soldado cautivo Matan Angrest publicó por primera vez un video que Hamás en realidad había dado a conocer hace un año, pero que la familia no había querido hacer público hasta ahora. Ahora, con el estancamiento de las negociaciones y el miedo a que todos los rehenes mueran mientras siguen estas conversaciones, que sí, que no, que primera fase, que segunda fase, en medio de toda esta situación, la familia decidió mostrar la imagen de Matan, herido en un ojo y, por supuesto, muy delgado y desmejorado. Bien, vamos a cambiar ahora de tema y nos vamos a la ciudad de Haifa,
porque la policía sigue investigando lo sucedido ayer en la estación de transporte público Lev Amifratz, allí en Haifa, un lugar sumamente central y concurrido a todas horas, un lugar donde hoy se han reforzado todas las medidas de seguridad. Allí se produjo un atentado con arma blanca. El atacante fue Yitro Shahin, de 20 años de edad, oriundo de la localidad drusa de Shfaram y perteneciente a la comunidad drusa. Según Canal 12, comenzó a apuñalar gente que viajaba con él en un autobús y luego siguió en la estación. El trágico resultado, una víctima fatal, Hassan Dahamshe, de 65 años de edad, residente de la ciudad árabe de Kfar Kana, en la Galilea, y 5 personas más resultaron heridas, entre ellos un adolescente de 15 años de edad. Allí vemos los momentos posteriores al atentado. 2 de los heridos fueron alcanzados por los disparos de los guardias de seguridad que neutralizaron al terrorista, que fue eliminado en el lugar. La investigación preliminar del ejército y de las fuerzas de seguridad indican que Shahin no tenía antecedentes penales, aunque sí de problemas psiquiátricos serios. Es conocido por el sistema social en Israel, o sea, había recibido atención y había regresado después de permanecer un tiempo en Alemania. En el marco de esta investigación, sus familiares fueron interrogados y fueron confiscados dispositivos de comunicación para verificar con quién mantenía conversaciones y contactos y si alguien lo convenció, lo empujó o lo preparó para cometer el atentado. La comunidad drusa repudió y rechazó el atentado y a quien esté detrás, pero al mismo tiempo dicen que Yitro Shahin era una persona con problemas mentales que no recibió el tratamiento adecuado y no un terrorista. Un testigo dijo al medio de noticias Walla que el atacante se bajó de un autobús que venía de Shfaram, que llegó a la estación, gritó Allahu Akbar, Dios es grande, el grito clásico de los terroristas, y comenzó a apuñalar a quienes lo rodeaban. La investigación continúa y nos vamos ahora a algunos apuntes de la región. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, recibió en las últimas horas al presidente del Líbano, Joseph Aoun, en Riad. Este fue el primer viaje oficial de Aoun desde que fue elegido presidente en enero pasado, y entre las declaraciones de circunstancia que siguieron al encuentro, la presidencia del Líbano dijo en redes sociales que la visita de Aoun es una oportunidad para que el Líbano agradezca a Arabia Saudita sus esfuerzos y ayuda a los libaneses y por el apoyo de Riad a la estabilidad y seguridad de las instituciones del país, o sea, el apoyo al gobierno para frenar, para limitar la influencia y el poder de Hezbollah. Esta es la traducción de lo que quisieron decir en realidad con esas declaraciones. Allí los vemos al príncipe heredero Mohammed bin Salman, que es en realidad el gobernador de facto de su país, junto al nuevo presidente del Líbano. Aún también participa en la cumbre de países árabes sobre la situación en la Franja de Gaza, que se iba a realizar en febrero y fue postergada para hoy. Los líderes árabes se reúnen hoy para discutir una alternativa al plan del presidente estadounidense Donald Trump, en el que Estados Unidos asumiría el control de la Franja de Gaza y desplazaría a la población palestina de allí. La cumbre de la Liga Árabe sobre la reconstrucción del territorio, así se llama, intenta trazar un plan para reconstruir todo lo que ha sido destruido en la Franja de Gaza durante este tiempo de guerra y establecer un nuevo gobierno, pero sin desplazar a la población. Las estimaciones de la ONU indican que el costo de la reconstrucción de Gaza es de más de 53.000 millones de dólares hasta ahora. Eso si no se reanudan los combates, como todos esperamos. En las últimas horas, la agencia de noticias Reuters informó que tuvo acceso al borrador de propuesta que se va a discutir. Es una propuesta hecha por Egipto que
se va a tratar, como decía, en esta cumbre. Y vamos a ver qué dice y qué no dice, qué no incluye esta propuesta. Primero y ante todo, sin Hamás. El preámbulo de la propuesta dice concretamente que no habrá ninguna financiación internacional importante para la rehabilitación y reconstrucción de Gaza si Hamás sigue siendo el elemento político dominante y armado sobre el terreno que controla el gobierno local. Segundo, rechazo al plan de Trump y su propuesta de desplazar en masa a los palestinos de Gaza, que los estados árabes, principalmente Jordania y Egipto, consideran una amenaza para la seguridad. ¿Qué no dice? No menciona, por ejemplo, elecciones en la Franja de Gaza y no dice qué sucedería si Hamás se niega a deponer las armas, a desarmarse o a apartarse de la política, a no ser más el gobierno de la franja. El documento propone una construcción burocrática tan difícil de entender como de llevar a la práctica. A modo de gobierno de la Franja de Gaza, una misión de asistencia para la gobernanza que reemplace al gobierno dirigido por Hamás durante un periodo interino, o sea, algo temporal, pero no dicen por cuánto tiempo, y que sea responsable de la distribución de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción. Sin embargo, tampoco dicen quién dirigiría, quién estaría a cargo de esa misión de gobernanza. ¿Y quién estaría a cargo de la seguridad en la Franja de Gaza? La propuesta parte de un punto en el que Hamás ya está desarmado y ya no es gobierno en la Franja de Gaza, y prevé una fuerza internacional de estabilización, como la llaman, formada principalmente por estados árabes. Esta fuerza internacional estaría bajo el mando de una junta directiva compuesta por representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Europea, países árabes y miembros de la Organización de Cooperación Islámica. La propuesta no dice cómo se financiaría la reconstrucción ni quién se haría a cargo, no le da tampoco ningún rol a la autoridad palestina y, por sobre todas las cosas, no dice cómo piensan hacer para desarmar a la organización Hamás y sacarla del gobierno de la Franja de Gaza. Por último, una última información, la agencia Reuters dice que recibió documentación que establece que 7 expertos rusos en misiles visitaron sitios de producción de misiles en Irán poco antes de los ataques iraníes contra Israel en abril y octubre del año pasado. Una fuente de alto rango del Ministerio de Defensa de Irán declaró a la agencia que los expertos visitaron instalaciones subterráneas en 2 ocasiones y que 2 de ellos se especializan en sistemas de defensa aérea, 2 en el área de artillería y misiles y 1 tiene antecedentes en el desarrollo de armas sofisticadas. Un experto más, dicen, trabajó en la experimentación con nuevos misiles. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse. Ya estamos muy cerquita de los primeros 10.000 suscriptores y los invito también a ser parte del grupo de amigos del canal haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.